El olor a desinfectante llenaba la pequeña clínica de Oaxaca, donde los pasillos eran estrechos y las paredes lucían desgastadas por los años. Allí, en una cama metálica cubierta con sábanas ásperas, yacía Ramiro Hernández, un hombre de 52 años que había dedicado toda su vida a trabajar la tierra, sembrando maíz y cuidando de sus animales en un pueblo de Puebla. Ahora, sin embargo, su cuerpo estaba debilitado por el cáncer y por un dolor más profundo que la enfermedad misma. Había sido abandonado por su propia familia. ¿Por qué me dejaron aquí? ¿Qué hice tan mal para merecer esto?, murmuraba Ramiro con la mirada fija en el techo manchado de humedad. No encontraba respuesta, solo un vacío que le apretaba el pecho más que los espasmos de la enfermedad. Antes de seguir, déjame pedirte algo. Suscríbete al canal para que no te pierdas historias como esta, que muestran lo más profundo del alma humana y la esperanza que surge incluso en medio del dolor. Ramiro había sido un hombre fuerte, acostumbrado al sol que quemaba la piel en los surcos de maíz y a las jornadas que parecían no terminar. En su pueblo era conocido por su risa franca y su costumbre de compartir tortillas recién hechas con los vecinos. Siempre hablaba con orgullo de su esposa, María, y de sus 2 hijos adolescentes, quienes eran su mayor motivo de lucha. Sin embargo, todo cambió el día que el médico del pueblo pronunció esa palabra que parecía una sentencia: cáncer. Al principio creyó que juntos, como familia, podrían enfrentar la enfermedad. Soñó con que sus hijos lo acompañarían en cada consulta, que María estaría de su lado para darle ánimo cuando las fuerzas flaquearan. Pero la realidad fue otra. El miedo, la carga económica y la vergüenza social pesaron más que el vínculo familiar. Poco a poco se fue quedando solo, hasta que un día simplemente despertó en la clínica de la ciudad, con una bolsa de ropa a un lado y sin nadie que le diera la mano. Cada rincón de aquel lugar le recordaba que ya no pertenecía a ningún sitio. Escuchaba los murmullos de otras familias que visitaban a sus enfermos, las risas de niños que llevaban dulces a sus abuelos, y sentía un hueco insoportable en el estómago. Él no tenía a quién esperar. El doctor que lo atendía, Ignacio Torres, se acercaba con amabilidad, intentando ofrecerle no solo tratamiento, sino también palabras de aliento. Pero para Ramiro, la compasión ajena era como un espejo doloroso que mostraba lo que había perdido: el calor de los suyos. A pesar de todo, dentro de él quedaba un rastro de esperanza escondida. Recordaba las fiestas de su pueblo, el mariachi en las ferias patronales, el sabor de un mole preparado por su madre en los días de cosecha. Recordaba la sensación de pertenencia, de ser parte de algo más grande que él. Esa memoria era su último refugio en las noches silenciosas cuando la soledad lo devoraba. Ramiro no entendía todavía que su historia estaba lejos de terminar, que en medio del abandono algo extraordinario lo esperaba. Una voz, un mensaje, un encuentro que le daría un sentido nuevo a su existencia. Pero en ese momento, lo único que sentía era el frío del metal bajo su espalda y la herida invisible de saberse olvidado. Apretó los ojos, conteniendo las lágrimas que le quemaban por dentro. Si me toca morir aquí, será como un perro callejero, pensó con amargura. Lo que no sabía era que, incluso en los pasillos más oscuros de la desesperanza, la vida tiene formas misteriosas de encender la luz. Y esa luz estaba más cerca de lo que imaginaba, aguardando en silencio para transformar por completo el rumbo de su camino. El sol de la tarde se colaba por las persianas metálicas del hospital, iluminando con destellos dorados la habitación donde Ramiro intentaba encontrar consuelo. La luz cálida contrastaba con el frío de su pecho, un frío que no venía del cáncer, sino de la certeza de que había sido olvidado por aquellos a quienes más amaba. Recordaba con nitidez la última vez que vio a su esposa, María. Sus ojos evitaban los de él mientras colocaba la bolsa con ropa sobre la silla junto a la cama. No hubo un te amo, ni un volveré pronto. Solo un silencio pesado,
interrumpido por el ruido de los pasos que se alejaban en el pasillo. En ese instante, Ramiro sintió que algo dentro de él se rompía para siempre. Las noches eran las peores. El silencio de la clínica lo obligaba a escuchar los latidos acelerados de su propio corazón y a repasar una y otra vez las imágenes de su familia reunida en la mesa de la cocina. Veía a sus hijos Emilio y Sofía peleando por el último trozo de pan, mientras María los reprendía con cariño. Esos recuerdos le dolían más que cualquier punzada del cuerpo. ¿En qué momento dejé de ser su orgullo para convertirme en su carga?, susurraba Ramiro con la garganta cerrada por la emoción. Los enfermeros entraban y salían, cumpliendo con su rutina. La mayoría lo trataba con respeto, aunque sin detenerse demasiado. Solo un joven de mirada inquieta parecía notarlo de verdad: Diego, un estudiante de medicina que trabajaba medio turno en la clínica. «Don Ramiro, ¿ya comió algo hoy?», preguntó una tarde mientras ajustaba el suero. «No tengo hambre, muchacho. La comida ya no sabe igual sin compañía». Diego lo miró en silencio, comprendiendo más de lo que sus palabras decían. Era evidente que el hombre no sufría solo por la enfermedad, sino por la ausencia de los suyos. Los recuerdos golpeaban con fuerza. Ramiro veía la escena de una fiesta en su pueblo. El aroma del pozole, la música del mariachi resonando en la plaza, y sus hijos corriendo entre los juegos de luces. Esa vida parecía ahora un sueño lejano, casi una mentira. El doctor Ignacio entró en la habitación con una carpeta en la mano. Su voz era firme, pero no carente de calidez. «Ramiro, los estudios están listos. Necesitamos platicar sobre el tratamiento». El campesino lo observó con ojos cansados. «Doctor, ¿de qué sirve todo esto si ya no me queda familia? ¿Para quién voy a luchar?». Ignacio se quedó unos segundos en silencio antes de responder. «Lucha por usted mismo, por su dignidad. La enfermedad es dura, pero aún puede decidir cómo enfrentarla». Ramiro bajó la mirada. No sabía si quedaban fuerzas dentro de él para seguir. Cada palabra de ánimo le sonaba hueca cuando pensaba en la risa de sus hijos apagándose de su memoria. El hospital, aunque lleno de gente, se sentía vacío. Las voces de otras familias llegaban como un eco doloroso. Madres que acariciaban a sus hijos enfermos, esposas que sostenían la mano de sus maridos. Ramiro escuchaba esas conversaciones y se preguntaba por qué él no merecía lo mismo. Una tarde, mientras la lluvia golpeaba los ventanales, cerró los ojos y se imaginó de nuevo en su parcela, con el olor a tierra mojada y el viento fresco que soplaba desde los cerros. Esa imagen lo sostuvo apenas unos segundos antes de que la realidad lo devolviera a la soledad de su cama. El peso del abandono lo estaba hundiendo poco a poco. Y aunque el doctor Ignacio y el joven Diego intentaban iluminar su camino con palabras de aliento, Ramiro sentía que la oscuridad era más fuerte. No sabía que esa misma oscuridad se estaba preparando para darle una prueba aún más dura, una prueba que lo obligaría a mirarse por dentro como nunca antes lo había hecho. El murmullo de los pasillos se desvanecía cuando Ramiro cerraba los ojos. En ese silencio, su mente lo transportaba lejos de las paredes grises de la clínica y lo llevaba de regreso al campo donde había pasado la mayor parte de su vida. Podía ver con claridad las hileras de maíz meciéndose bajo el sol de Puebla, sentir la tierra húmeda entre sus manos y escuchar el canto de los gallos al amanecer. El recuerdo era tan nítido que por un instante creyó estar allí, con el sombrero de palma protegiéndole del sol y el machete en la mano. El olor a tierra mojada después de la lluvia le llenaba el alma de una paz que ahora le resultaba imposible de alcanzar. «Qué distinto era todo allá», murmuró con la voz quebrada. En su memoria aparecía también la cocina de su madre, una mujer de carácter fuerte que nunca dejaba que nadie se sentara a la mesa sin comer bien. El aroma del mole con ajonjolí, el sonido de las tortillas inflándose en el comal y las risas de los vecinos que llegaban a compartir eran la música de su infancia. Esos recuerdos contrastaban con la frialdad del hospital. El sonido de los monitores y el olor a medicinas lo arrancaban de su ensoñación.
recordándole que ya no era un hombre fuerte trabajando la tierra, sino un paciente débil que dependía de otros para seguir respirando. Una tarde, mientras Ramiro estaba perdido en esos pensamientos, Diego, el joven enfermero, se acercó con una sonrisa tímida. «Don Ramiro, ¿en qué piensa tanto? Siempre lo veo con la mirada perdida, como si estuviera muy lejos de aquí». Ramiro suspiró, sin apartar la vista de la ventana. «Pienso en mi pueblo, muchacho. En los días cuando me levantaba antes de que saliera el sol, cuando el aire olía a café recién hecho, y la vida parecía más sencilla». «¿Lo extraña mucho?», preguntó Diego, con curiosidad sincera. «Más de lo que puedes imaginar». La tierra era dura, pero también justa. Uno sembraba y con paciencia cosechaba. Aquí siembro dolor y recibo silencio». El joven lo observó con atención, sintiendo un nudo en la garganta. No sabía qué responder. Solo atinó a sentarse un momento junto a la cama, mostrando con su presencia que Ramiro no estaba del todo solo. El campesino cerró los ojos otra vez, y en su mente volvió a escuchar el sonido del mariachi en las fiestas patronales. Veía a su esposa bailando con una blusa bordada de flores. Reía al recordar a sus hijos corriendo detrás de los cohetes en la plaza del pueblo. Esa vida llena de colores y aromas le parecía ahora un mural lejano, desgastado por el tiempo. «¿Sabe qué es lo que más duele, Diego?», dijo Ramiro de pronto, abriendo los ojos. «Que todos esos recuerdos son lo único que me queda. No tengo la certeza de que mis hijos quieran volver a verme». El enfermero intentó consolarlo, pero antes de poder hablar, Ramiro levantó una mano débil para detenerlo. «No necesito lástima, hijo. Solo quiero que alguien escuche lo que guardo aquí adentro», señaló el pecho. «Si lo digo en voz alta, quizá no se me pudra el corazón». Diego asintió comprendiendo la profundidad de esas palabras. Y así, durante varios minutos, Ramiro habló de las mañanas en el campo, del sabor dulce de las tunas que arrancaba con sus propias manos, del ruido de los grillos al caer la noche. Cada palabra era como un puente que lo mantenía conectado con lo que alguna vez fue. Pero al abrir los ojos y encontrarse nuevamente rodeado de paredes descascaradas y de olores a medicamento, la nostalgia lo golpeó como una ola fría. «¡Qué ironía!», pensó con amargura. «Todo lo que fui está allá afuera, pero yo estoy atrapado aquí, encadenado a este cuerpo que ya no responde». Ese contraste entre lo que recordaba y lo que vivía lo hundía cada día más. Y aunque Diego se convirtió en un oído dispuesto, la soledad seguía pesándole como una piedra en el pecho. Ramiro todavía no lo sabía, pero lo que estaba por escuchar pronto cambiaría para siempre la forma en que enfrentaba su sufrimiento. La mañana era húmeda y el cielo gris se reflejaba en los ventanales del hospital. Ramiro despertó con un dolor agudo en el costado, un dolor que parecía morderle los huesos con furia. Apenas había conciliado el sueño, pues la tos lo había mantenido en vela durante gran parte de la noche. Cuando vio entrar al doctor Ignacio con una carpeta bajo el brazo y gesto serio, supo que no se trataba de una visita cualquiera. El médico se sentó frente a él, respiró hondo y lo miró directamente a los ojos. «Ramiro, tenemos los resultados de tus estudios. Quiero que me escuches con calma». El corazón del campesino se aceleró. Sus manos sudaban y un nudo le cerraba la garganta. «Dígame la verdad, doctor. Ya no estoy para rodeos». Ignacio abrió la carpeta y con voz firme pero compasiva explicó. «El cáncer está avanzado. Ha afectado órganos vitales y el tratamiento que podemos ofrecer es limitado. No será una batalla fácil». Las palabras golpearon a Ramiro como martillazos. Su respiración se hizo pesada y sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. ¿Limitado? ¿Qué significa eso? ¿Que voy a morir pronto? El médico guardó silencio unos segundos, eligiendo con cuidado cada palabra. «Significa que tenemos opciones para aliviar tu dolor y prolongar el tiempo, pero la enfermedad es agresiva. No puedo prometerte una cura». Ramiro cerró los ojos y apretó los dientes. El recuerdo de sus hijos, de su esposa, lo atravesó como una daga.
Se sintió traicionado por el destino, como si la vida le hubiera arrebatado de golpe todo lo que había sembrado. ¿Y de qué sirve luchar si ya no tengo a nadie esperándome afuera?, dijo con voz quebrada. ¿Qué sentido tiene? Ignacio lo observó con seriedad. El sentido lo decides tú, Ramiro. Nadie puede quitártelo. Pero esas palabras sonaban lejanas, casi imposibles de asimilar. Ramiro sintió rabia, un fuego que le quemaba desde adentro. Golpeó con la mano débil la sábana arrugada. Maldita sea. He trabajado toda mi vida, he dado todo por mi familia y mírame ahora. ¿Así se paga todo lo que hice? El eco de su grito resonó en la habitación, apagándose poco a poco en el silencio pesado del hospital. El doctor no respondió de inmediato, solo le ofreció un vaso de agua y lo dejó desahogarse. Después de un rato, cuando el llanto se calmó, Ignacio habló con voz suave. No estás solo en esto. Quizá tu familia no esté aquí, pero hay personas dispuestas a ayudarte. No dejes que la enfermedad te arrebate también tu espíritu. Ramiro lo miró con ojos enrojecidos. Usted habla como si fuera fácil, pero no es su vida la que se desmorona. El doctor asintió reconociendo el dolor del hombre. Tienes razón, no puedo sentir lo que tú sientes, pero sí puedo acompañarte. Esa es mi promesa. A pesar de las palabras de apoyo, Ramiro se hundía más en la desesperanza. El diagnóstico lo había golpeado con la fuerza de un rayo. Se sentía un árbol seco en medio del desierto, sin raíces y sin sombra. Esa noche, mientras las luces del pasillo parpadeaban y los ruidos de los carritos metálicos resonaban a lo lejos, Ramiro no pudo evitar pensar en la muerte. La imaginaba como una sombra sentada al borde de su cama, esperando con paciencia. Una parte de él deseaba entregarse, dejar de luchar, cerrar los ojos y no despertar. Sin embargo, otra parte, una chispa diminuta que aún ardía en su interior, se negaba a ceder por completo. Tal vez era orgullo, tal vez miedo, o quizás un anhelo secreto de volver a sentir que su vida valía algo. Esa chispa sería puesta a prueba muy pronto, en formas que Ramiro aún no alcanzaba a comprender. La noticia del doctor Ignacio retumbaba todavía en la mente de Ramiro. Cada palabra era como una piedra que cargaba en el pecho, haciéndole difícil hasta respirar. Esa noche, mientras intentaba dormir en la cama dura del hospital, una sensación de vacío lo envolvía. Cerró los ojos, pero en vez de descanso, encontró recuerdos de su infancia, cuando su madre lo llevaba de la mano a la iglesia del pueblo. Veía las bancas de madera desgastadas, el aroma a incienso flotando en el aire y las velas que titilaban frente a las imágenes de los santos. Recordaba al sacerdote repitiendo que la fe era la fuerza que movía montañas. En ese entonces, Ramiro lo creía. Rezaba con los ojos cerrados, convencido de que Dios lo escuchaba. Sin embargo, con los años y las dificultades, esa fe se fue apagando poco a poco. Ahora, enfermo y abandonado, sentía que Dios lo había olvidado del todo. «¿Dónde estás cuando más te necesito?», susurró, mirando el techo gris, como si en algún rincón del hospital pudiera esconderse una respuesta. A la mañana siguiente, mientras luchaba con el dolor, una mujer entró a su habitación. Era de cabello canoso, rostro curtido por los años, y vestía con sencillez. Se presentó con voz firme pero dulce. «Buenos días, hijo. Soy doña Carmen. Vengo como voluntaria de la parroquia cercana. Solo quería saludarte y traerte un poco de compañía». Ramiro arqueó una ceja, desconfiado. «No necesito sermones, señora. Lo único que necesito es salud, y eso no me lo puede dar». La mujer sonrió con paciencia. Sacó de su bolso un pequeño rosario de madera gastada y lo colocó sobre la mesa junto a la cama. «No vengo a imponerte nada, solo a recordarte que no estás solo, aunque a veces lo parezca». Ramiro la observó en silencio. Había algo en su mirada que lo desarmaba. No era lástima, sino una calma serena que contrastaba con su propio tormento. «Hace mucho que dejé de creer», confesó con voz áspera. «Si Dios existiera, no me habría dejado tirado aquí como un perro».
Doña Carmen se acomodó en la silla y respondió con suavidad: «Yo también tuve mis dudas cuando mi esposo murió. Me sentí vacía, enojada, sin entender nada. Pero un día comprendí que la fe no quita el dolor, solo lo hace más llevadero». Ramiro apretó los labios, conteniendo un comentario duro. Sin embargo, algo en esas palabras se le quedó grabado: más llevadero. Era cierto que la carga que llevaba parecía insoportable, y aunque no quería admitirlo, deseaba con todas sus fuerzas que alguien o algo lo ayudara a soportarla. La mujer continuó sin prisa: «No tienes que forzarte a creer ahora mismo. Solo permite la posibilidad de que Dios aún te mira. A veces cuando pensamos que todo se acabó, es cuando más cerca está». Ramiro desvió la mirada hacia el rosario. Lo tocó con los dedos, casi de manera inconsciente. La textura de la madera le recordó las cuentas que pasaba de niño entre sus manos, cuando rezaba con su madre en las noches frías del pueblo. «No sé si pueda volver a creer», susurró. «Entonces no lo decidas hoy. Solo guarda este rosario contigo. Y si un día el silencio se hace demasiado pesado, intenta hablarle, aunque sea con enojo, aunque sea con rabia. Dios entiende incluso los gritos del corazón». Ramiro no respondió. Cerró los ojos y fingió quedarse dormido, pero en realidad estaba pensando en esas palabras. Había algo incómodo y al mismo tiempo reconfortante en la idea de que, pese a todo, no estaba completamente olvidado. Mientras doña Carmen se retiraba, él apretó el rosario en su mano. No quería admitirlo, pero en lo más profundo de su ser, una semilla de duda empezaba a abrirse paso. ¿Y si todavía había alguien escuchando sus lamentos? Esa pregunta, aunque pequeña, sería suficiente para mover algo dentro de él, algo que ni el abandono ni la enfermedad habían podido extinguir. La madrugada llegó silenciosa, con el hospital envuelto en penumbras. El tic-tac del reloj en la pared era el único sonido constante, acompañado del zumbido lejano de los monitores en otras habitaciones. Ramiro despertó sobresaltado, empapado en sudor frío. El dolor en su costado se intensificaba como un cuchillo que giraba lentamente dentro de él. Intentó incorporarse, pero la debilidad lo obligó a recostarse de nuevo. «No puedo más», murmuró con la voz ahogada. La oscuridad le pesaba como un muro interminable. Apretó el rosario que doña Carmen le había dejado, aunque en su interior seguía dudando. No quería rezar, pero tampoco podía soltarlo. El recuerdo de sus hijos, su risa infantil que ahora parecía tan lejana, le apretaba el corazón. El silencio era tan denso que Ramiro comenzó a escuchar su propia respiración entrecortada, como si viniera de alguien más. Entonces ocurrió algo extraño. Una calma profunda lo envolvió de repente, como si el aire se hubiera vuelto más ligero, y en medio de esa calma, una voz suave, clara, resonó dentro de su ser. «No estás solo, Ramiro. Tu vida aún tiene sentido». El campesino abrió los ojos asustado. Miró a su alrededor, pero la habitación estaba vacía. La puerta seguía cerrada, y no había nadie más que él. «¿Quién anda ahí?», susurró con la garganta seca. No hubo respuesta audible, solo un calor en su pecho, una sensación de compañía imposible de explicar. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos sin que pudiera detenerlas. «¿Eres tú, señor?», preguntó con un temblor en la voz. La voz no regresó, pero la paz permaneció. Por primera vez en mucho tiempo, Ramiro no sintió el peso del abandono. Era como si alguien invisible se hubiera sentado a su lado, sosteniéndole la mano. Recordó las palabras de doña Carmen: «Aunque sea con rabia, háblale. Dios entiende los gritos del corazón». Y entonces, sin saber de dónde sacaba las fuerzas, empezó a hablar en voz baja, casi como un niño que confiesa sus temores. «Te dejé de buscar porque me sentí traicionado. ¿Cómo podía confiar en ti si permitiste que todo se viniera abajo? Perdí a mi familia, mi salud, mis sueños, pero si realmente sigues aquí, si de verdad me escuchas, no me abandones ahora». El dolor seguía ahí punzante, pero ya no lo consumía de la misma manera.
Esa sensación de presencia lo cubría como un manto tibio en la madrugada fría. Por un instante, Ramiro recordó la paz de dormir en su hamaca, bajo el techo de lámina en su pueblo, escuchando la lluvia caer sobre los sembradíos. Se quedó así, hablando entre suspiros hasta que la voz interior volvió, no con palabras claras, sino con una certeza que lo estremeció. Tu historia no termina aquí. Ramiro se llevó una mano al rostro, empapado en lágrimas. Nunca había sido hombre de llorar, pero esa madrugada lloró como no lo hacía desde niño. No era un llanto de derrota, sino de alivio. Al cabo de unos minutos, cerró los ojos otra vez. La voz no regresó, pero la paz permaneció. Esa madrugada había cambiado algo profundo en él. No tenía pruebas, no tenía promesas de curación, pero había recibido un mensaje que lo sostenía. Aún había un propósito en su existencia. Antes de quedarse dormido, susurró con un hilo de voz: si realmente me escuchas, enséñame cómo seguir adelante. El amanecer lo encontraría distinto. El dolor seguiría, la soledad también, pero dentro de él, una chispa había despertado. Y esa chispa, aunque frágil, sería el inicio de una transformación que ni siquiera él podía imaginar todavía. El amanecer llegó con un tono anaranjado que se colaba por las rendijas de la ventana. Ramiro abrió los ojos lentamente, aún con el eco de aquella voz en su interior. El dolor seguía en su cuerpo, pero algo había cambiado. Había una calma nueva, un susurro invisible que lo sostenía. Mientras intentaba acomodarse en la cama, vio entrar a Diego con una charola de desayuno. El joven traía el cabello desordenado, como si hubiera pasado la noche entera entre pasillos. «Buenos días, don Ramiro», dijo con una sonrisa cansada. «Le traje café y un panecito». «No es mucho, pero algo es algo». Ramiro lo miró sorprendido. «¿Café? Aquí casi nunca dan eso a los pacientes». Diego se encogió de hombros. «Lo conseguí en la cafetería. Pensé que le haría bien empezar el día con algo que sepa a hogar». El campesino tomó el vaso tembloroso, aspiró el aroma y cerró los ojos. Ese olor le recordó las mañanas en su parcela, cuando el café caliente le daba fuerzas para salir a trabajar. Una emoción cálida le apretó el pecho. «Gracias, hijo. No sabes cuánto necesitaba esto». Se hizo un silencio breve, interrumpido solo por el ruido de la ciudad que llegaba desde lejos. Luego, Ramiro preguntó: «¿Por qué te tomas tantas molestias conmigo? Soy solo un enfermo más». Diego se acomodó en la silla y lo miró con seriedad. «Porque usted me recuerda a mi abuelo. Él también fue campesino y murió cuando yo era niño. Nunca lo conocí del todo, pero escuchaba las historias de mi mamá. Cómo luchaba, cómo amaba su tierra. Cuando lo veo a usted, siento que escucho esas historias otra vez». Las palabras lo tocaron profundamente. Ramiro bajó la vista, luchando contra la emoción. «Tu abuelo debe estar orgulloso de ti. No cualquiera dedica su juventud a cuidar enfermos como yo». Diego sonrió. «A veces pienso que elegí medicina porque quiero cuidar a las personas que otros olvidan». Esa frase quedó flotando en el aire, clavándose en el corazón de Ramiro. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que alguien lo veía, no solo como un cuerpo enfermo, sino como un hombre con una historia. Los días siguientes, las charlas entre ambos se volvieron frecuentes. Diego escuchaba con atención mientras Ramiro contaba historias del campo: las cosechas de maíz, las ferias patronales, la vez que un toro lo persiguió y casi lo deja tirado en la milpa. Entre risas y silencios, el campesino redescubría el valor de compartir su vida con alguien. Una tarde, mientras el cielo se cubría de nubes oscuras y la lluvia comenzaba a golpear los ventanales, Ramiro confesó algo que había guardado muy dentro. «A veces pienso que mi familia me dejó porque no soportaban verme así, y quizá yo en su lugar habría hecho lo mismo». Diego negó con firmeza. «No lo crea, don Ramiro. No todos saben enfrentar el dolor, pero eso no significa que usted no valga. Al contrario, usted tiene una fuerza que yo admiro». El campesino se quedó en silencio. Aquellas palabras lo conmovieron de una forma inesperada.
Nunca había pensado en sí mismo como alguien fuerte desde que la enfermedad lo derrumbó. Esa noche, al recostarse, Ramiro reflexionó. Su cuerpo seguía débil, su futuro incierto, pero ya no estaba del todo solo. El vínculo con Diego se había convertido en un rayo de luz dentro de la oscuridad, y esa luz, aunque pequeña, comenzaba a darle fuerzas para resistir un día más. Sin saberlo, estaba empezando a construir una nueva familia, no de sangre, sino de solidaridad y compañía. Y esa sería la base de una transformación que apenas estaba comenzando. La mañana se abría con un cielo despejado, pero en el corazón de Ramiro las nubes seguían densas. Había encontrado un respiro en la compañía de Diego y en la paz que había sentido aquella madrugada, pero aún quedaba una herida que no dejaba de sangrar, el rencor hacia su familia. Mientras desayunaba un poco de avena en silencio, su mente se llenaba de preguntas. ¿Por qué me dejaron? ¿Cómo pudieron apartarse de mí así, como si fuera una carga? ¿Acaso todo lo que di no valió nada? El enojo crecía y le quemaba por dentro más que el propio cáncer. El doctor Ignacio entró poco después para revisarlo. Tras auscultarlo, notó la tensión en su semblante. Ramiro, no es solo tu cuerpo el que está luchando, también tu mente está en guerra. El campesino lo miró con cansancio. No me pida que olvide lo que me hicieron. Eso no se perdona. Ignacio se sentó en la silla junto a la cama, cruzó los brazos y habló con calma. No se trata de olvidar ni de justificar, pero si guardas ese rencor, será como cargar un costal de piedras en la espalda. Te hundirá más rápido que la enfermedad. Ramiro guardó silencio. Quería contradecirlo, pero sabía que en el fondo tenía razón. ¿Y qué quiere que haga? ¿Que sonría como si nada? El doctor negó con la cabeza. No, quiero que pongas esas emociones en palabras. Escríbelas, no importa si es en una carta que nunca enviarás. Sácalas de adentro. Ramiro frunció el ceño. Hacía años que no escribía más allá de anotar cuentas de la cosecha, pero esa noche, con un cuaderno viejo que Diego le consiguió, se sentó en la cama con un bolígrafo en mano. La hoja en blanco lo intimidaba. ¿Qué se supone que diga?, se preguntaba en voz baja. Las primeras líneas salieron torpes. Querida María, hijos, no sé cómo empezar. Estoy enojado, muy enojado. Poco a poco las palabras comenzaron a fluir, primero como golpes, luego como suspiros. Escribió sobre el miedo que sintió al enterarse de su enfermedad, sobre la esperanza de que estarían a su lado, sobre el dolor de verlos dar la espalda. Las lágrimas caían sobre el papel, manchando la tinta. Me dejaron cuando más los necesitaba. Me sentí invisible, como si no importara. Y sin embargo los sigo amando. No sé por qué, pero los amo. Al terminar, Ramiro se quedó mirando las páginas llenas de palabras que jamás imaginó escribir. Era como si parte de la carga se hubiera desprendido de sus hombros. No era alivio completo, pero sí un respiro. Al día siguiente, Diego lo encontró con el cuaderno sobre el regazo. ¿Y eso?, preguntó curioso. Ramiro lo acarició con las manos temblorosas. Un pedazo de mi corazón puesto en papel. No sé si algún día ellos lo lean, pero al menos ya no me lo guardo todo adentro. Diego sonrió. A veces escribir es como hablar con uno mismo, y cuando uno se escucha, empieza a sanar. El campesino lo miró con un dejo de gratitud. Quizá tengas razón, muchacho. Quizá sanar no es olvidar, sino aprender a vivir con las cicatrices. Esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño, Ramiro pensó en lo que había hecho. El rencor seguía ahí, pero algo había cambiado. Ya no era un grito encerrado, sino una herida que por fin comenzaba a respirar. No sabía aún si algún día podría perdonar por completo, pero había dado un primer paso: aceptar su dolor y atreverse a enfrentarlo. Ese paso lo llevaría más lejos de lo que imaginaba, aunque todavía no pudiera verlo con claridad. La lluvia golpeaba los ventanales del hospital con un ritmo constante, como si quisiera acompañar el peso que Ramiro llevaba en el alma. Sobre la mesita de su habitación, junto al cuaderno donde había escrito sus emociones,
apareció un sobre que Diego había encontrado entre las pertenencias olvidadas de su bolsa de ropa. Ramiro lo miró con desconfianza al principio, pero al abrirlo reconoció de inmediato la letra de María, su esposa. Las manos le temblaban mientras desplegaba el papel amarillento. Era una carta vieja, escrita años atrás, cuando él aún trabajaba en el campo y la enfermedad ni siquiera asomaba en su vida. Ramiro, eres la fuerza de esta casa. No importa lo difícil que sea el día, contigo todo parece más llevadero. Los niños te adoran. Yo también. Nunca lo olvides. Al leer esas líneas, un nudo se formó en su garganta. Cerró los ojos y pudo ver con claridad la cocina iluminada por la luz de la mañana, a María preparando tortillas mientras Emilio y Sofía corrían alrededor de la mesa. Escuchaba las risas, sentía el olor del café recién colado y por un instante creyó volver a estar allí, rodeado de la vida que ahora solo existía en su memoria. ¿Cómo pasamos de eso a esto? Susurró apretando la carta contra el pecho. Diego, que estaba a su lado, lo observó con respeto. A veces el miedo cambia a las personas, don Ramiro. No significa que lo hayan dejado de querer. El campesino lo miró con los ojos enrojecidos. ¿Y cómo llamas a lo que hicieron? ¿Abandonar es también una forma de querer? El joven bajó la mirada, sin respuesta. Ramiro volvió al sobre y encontró otra hoja, escrita por su hijo Emilio cuando era niño. La letra torpe decía: «Papá, cuando sea grande quiero ser como tú. Quiero tener tus manos fuertes y tu risa que espanta las penas». El hombre no pudo contener el llanto. Se llevó las manos al rostro y lloró como pocas veces en su vida. La carta de su hijo era un espejo cruel. En algún momento había sido un héroe para su familia y ahora era apenas un recuerdo incómodo del que quisieron apartarse. «Lo que más me duele», dijo entre sollozos, «es pensar que tal vez ya no me ven como ese padre del que estaban orgullosos». La lluvia se intensificó afuera, como si quisiera cubrir el sonido de su dolor. En medio del llanto, llegaron a su mente momentos más felices. Recordó una tarde en el Zócalo de Puebla, cuando caminaban en familia después de misa. Comieron chalupas en un puesto callejero, y sus hijos mancharon las camisas con salsa, mientras María reía a carcajadas. Ramiro los miraba entonces con una satisfacción silenciosa, convencido de que había construido algo que resistiría cualquier tormenta. Ese recuerdo se mezclaba ahora con la amarga certeza de que nada era eterno. Diego intentó ofrecerle una palabra de aliento. Quizá estas cartas puedan ser un puente, un recordatorio de lo que fueron y de lo que todavía podría recuperarse. Ramiro sacudió la cabeza, incrédulo. «No lo sé, muchacho. A veces pienso que esos recuerdos son como espejismos en el desierto, hermosos, pero imposibles de alcanzar de nuevo». Se quedó mirando la ventana, viendo cómo las gotas resbalaban una tras otra. La nostalgia era un río que lo arrastraba sin compasión. Sin embargo, en lo más hondo de su corazón, había una chispa de deseo, la esperanza de que, de alguna forma, esas cartas no fueran solo memorias del pasado, sino también semillas de un futuro encuentro. No sabía si algún día volvería a ver a su familia, pero en esas palabras escritas estaba la prueba de que alguna vez lo habían amado. Y esa prueba, aunque dolorosa, era también la única llama que aún lo mantenía en pie. El día transcurría lento, con un sol tibio que iluminaba los corredores del hospital. Ramiro, aún con las cartas de su esposa e hijo guardadas bajo la almohada, pensaba en ellas constantemente. Eran como cuchillos que dolían, pero al mismo tiempo como bálsamos que le recordaban que alguna vez fue amado. Diego, al verlo tan ensimismado, tomó una decisión. Con cuidado y sin decir nada al principio, buscó entre los registros y logró obtener un número de contacto. Esa tarde, mientras Ramiro dormitaba, el muchacho salió al pasillo y marcó desde su celular. «¿Aló?», contestó una voz joven, seca. «¿Hablo con Emilio Hernández?», preguntó Diego. «Sí. ¿Quién es?». «Soy enfermero en la clínica donde está su padre. Solo quería avisarle que lo extraña mucho». Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Luego, Emilio respondió con frialdad. «No voy a ir.
No entiendes. Hay cosas que ya no se pueden perdonar. Antes de que Diego pudiera decir algo más, la llamada terminó. Cuando volvió a la habitación, Ramiro notó su semblante preocupado. «¿Qué pasa, Diego? Te veo raro». El joven dudó, pero decidió no ocultarle la verdad. «Hablé con tu hijo, don Ramiro. Logré localizarlo, pero dijo que no vendría». El silencio se apoderó del cuarto. Ramiro apretó los puños y miró al suelo. No lloró, no gritó. Solo dejó escapar un suspiro largo y tembloroso. «Lo sabía», dijo con voz apagada. «Tal vez los herí más de lo que imaginaba». Diego intentó animarlo. «No creo que sea falta de amor, don Ramiro. Es miedo, rencor tal vez, pero eso puede cambiar». Ramiro negó con la cabeza. El corazón de un hijo no debería cerrarse así. Pero si lo hizo, quizás sea porque fallé como padre. Se hizo un silencio pesado. El campesino cerró los ojos y recordó las palabras que había sentido aquella madrugada. «Tu vida aún tiene sentido». Pensó en ellas con fuerza, como quien se aferra a un madero en medio del mar. «Aunque no vuelvan, debo aprender a perdonar», murmuró al fin. «No por ellos, sino por mí». Diego lo miró sorprendido. «¿Estás seguro?» «Sí», respondió Ramiro con firmeza débil, pero sincera. «Si no los libero de mi corazón, el rencor me va a consumir antes que la enfermedad». Esa noche tomó de nuevo el cuaderno y escribió otra carta, distinta a la anterior. Esta vez no la llenó de reproches, sino de confesiones. Escribió: «Hijos, aunque me duela su ausencia, quiero que sepan que los perdono. No guardo rencor. Si algún día sienten el deseo de volver, aquí estaré, aunque mis días sean cortos. Y si no regresan, los seguiré amando desde la distancia». Al terminar, cerró el cuaderno y lo guardó bajo la almohada. Una lágrima rodó por su mejilla, pero no era de rabia, era de paz. Diego, que lo observaba en silencio, le preguntó: «¿Y si nunca responden?» Ramiro sonrió con melancolía. «Entonces al menos me quedo tranquilo. El perdón no es para que vuelvan, es para que yo pueda seguir adelante sin ese peso en el alma». Aquella noche durmió mejor que en semanas. No porque su cuerpo estuviera menos enfermo, sino porque por primera vez entendía que la reconciliación no siempre significa recuperar lo perdido, sino sanar lo que aún arde por dentro. Esa decisión lo llenó de una serenidad inesperada. Y aunque la distancia con su familia persistía, dentro de él había comenzado un proceso nuevo, un camino de liberación que lo prepararía para lo que aún estaba por venir. El aire fresco de la mañana entraba por la ventana entreabierta, trayendo consigo el olor a pan recién horneado de una panadería cercana. Ramiro se sentía más ligero después de haber escrito aquella carta de perdón, aunque su cuerpo seguía igual de débil. Lo que no imaginaba era que ese día la soledad sería interrumpida de una manera inesperada. Doña Carmen apareció con su paso lento pero firme. Llevaba consigo una bolsa grande de tela y una sonrisa tranquila. «Ramiro, hoy no vengo sola», anunció con entusiasmo. Detrás de ella entraron 3 personas más: un hombre mayor con sombrero, una mujer de mirada bondadosa y un joven cargando una guitarra. Todos eran voluntarios de la parroquia cercana. «Somos parte del grupo de apoyo de la iglesia», explicó doña Carmen. «Venimos a visitarte, a compartir un ratito contigo». Ramiro frunció el ceño al principio. No estaba acostumbrado a tantas atenciones y temía convertirse en un espectáculo de caridad. «No quiero que me vean como un pobrecito», dijo con tono áspero. El hombre del sombrero se adelantó y le respondió con calma: «No venimos a darte lástima, hermano. Venimos a compartir lo que somos». El joven sacó la guitarra y comenzó a rasguear suavemente. Una melodía de son jarocho llenó la habitación, rompiendo la monotonía del hospital. La mujer colocó sobre la mesa un plato envuelto en servilletas, tamales calientitos que había preparado en casa. Ramiro los miraba sin saber qué hacer. El aroma le abrió el apetito y tras un instante de duda tomó uno. Al probarlo,
Una sonrisa tímida se dibujó en su rostro. Hace mucho que no comía algo con sabor a hogar, susurró. Las risas y la música fueron llenando el cuarto. Ramiro, que al principio había permanecido rígido, comenzó a relajarse. Recordó las tertulias en su pueblo, cuando los vecinos se reunían después de la jornada de trabajo a cantar y compartir. Ese ambiente de comunidad, que creía perdido, reaparecía frente a él. «Gracias por venir», dijo al fin. «No saben lo que significa para alguien que lleva tanto tiempo sintiéndose invisible». Doña Carmen le tomó la mano. «Ramiro, en esta vida nadie está solo del todo. A veces la familia de sangre se aleja, pero Dios siempre envía otra familia para acompañarnos». Las palabras lo conmovieron. Sintió un calor distinto en el pecho, no de fiebre, sino de compañía sincera. Durante un par de horas, compartieron historias. El hombre del sombrero habló de su tiempo como campesino en Veracruz. La mujer contó anécdotas de su niñez en Oaxaca, y el joven improvisó un verso con el nombre de Ramiro. Por un momento, él dejó de sentirse un enfermo abandonado, y volvió a verse como parte de una comunidad viva. Cuando se fueron, la habitación quedó en silencio otra vez, pero ya no era un silencio vacío. Era un silencio lleno de ecos, las risas, las canciones, el aroma de los tamales aún flotando en el aire. Diego entró poco después y notó el cambio en el rostro de su paciente. «Lo veo distinto, don Ramiro, más tranquilo». «Hoy entendí algo, hijo», respondió Ramiro con voz serena. «No siempre podemos elegir quién se queda o quién se va, pero sí podemos abrir la puerta a quienes vienen con un corazón sincero». Diego asintió con una sonrisa. «Y eso lo hace más fuerte que cualquier medicina». Ramiro se recostó, cerró los ojos y dejó escapar un suspiro de gratitud. Había descubierto que la soledad no siempre se cura con el regreso de quienes se fueron, sino con la llegada inesperada de quienes están dispuestos a dar sin esperar nada a cambio. Ese día, en medio de su fragilidad, sintió que aún quedaba mucho por aprender y mucho por vivir, aunque los caminos fueran inciertos. La noche había caído serena, pero en el interior de Ramiro la calma se rompió con un dolor insoportable. Un ardor en el pecho y una presión en el abdomen lo hicieron retorcerse en la cama. Intentó llamar a alguien, pero la voz apenas le salió como un murmullo. El sudor corría por su frente y el aire parecía escapársele de los pulmones. Al poco rato, Diego entró y lo encontró pálido, con los labios resecos. «¡Don Ramiro!», exclamó alarmado, corriendo hacia él. El joven apretó el botón de emergencia y en segundos el doctor Ignacio apareció acompañado de 2 enfermeras. La habitación se llenó de movimiento, aparatos, sueros, voces rápidas. «Está descompensado», dijo Ignacio con tono firme. «Tenemos que estabilizarlo ya». Ramiro, entre la confusión, alcanzó a escuchar esas palabras. Su mente se nublaba, pero una idea lo atravesaba como un rayo. «Este puede ser mi final». Sintió miedo, un miedo puro que lo dejó helado. «No, aún no», murmuró débilmente. El doctor se inclinó hacia él mientras ajustaba la mascarilla de oxígeno. «Tranquilo, Ramiro. Respira hondo. Aquí estamos contigo». El aire fresco entró en sus pulmones y lo hizo toser con fuerza. Cada tos le arrancaba un gemido. En medio de ese torbellino, Ramiro pensó en sus hijos, en la carta de perdón que había escrito, en la voz que escuchó aquella madrugada. «¿De qué sirve tener fe si igual voy a morir así?», se preguntó en silencio, con el corazón acelerado. Ignacio, notando la angustia en su rostro, le habló con calma mientras ajustaba los aparatos. «No te rindas, Ramiro. El cuerpo puede estar débil, pero tú decides si te dejas vencer o no». El campesino lo miró con los ojos vidriosos. «Doctor, yo no tengo control. ¿Qué puedo hacer yo contra todo esto?». Ignacio respiró hondo. Aceptar que no controlas la enfermedad no significa que no controles cómo la enfrentas. Eso hace toda la diferencia. Esas palabras quedaron flotando en el aire. Ramiro, aunque casi sin fuerzas, comprendió la verdad que escondían. Podía perder la batalla del cuerpo,
pero no la de su espíritu. El dolor seguía intenso, pero poco a poco las medicinas hicieron efecto. Su respiración se volvió más estable y el color regresó levemente a su rostro. Diego, que no se había apartado ni un segundo, le tomó la mano. «No nos dé ese susto otra vez, don Ramiro. Pensé que se me iba». Con un esfuerzo, Ramiro sonrió débilmente. «Todavía no, muchacho. Todavía no». El silencio volvió a la habitación cuando el personal se retiró. Ramiro permaneció recostado, con los ojos fijos en el techo. Estaba exhausto, pero dentro de él había algo nuevo. La certeza de que su tiempo era limitado y que debía aprovechar cada día como si fuera el último. «Si me queda poco, que al menos valga la pena», susurró para sí mismo. Diego, sentado a su lado, lo escuchó y asintió con convicción. «Y valdrá, don Ramiro, se lo prometo». La recaída lo había dejado más frágil físicamente, pero también más consciente. No podía negar que la enfermedad lo estaba consumiendo, pero tampoco podía ignorar la chispa que lo mantenía en pie. Una chispa que, a pesar del dolor, se negaba a apagarse. Y en ese equilibrio entre fragilidad y fortaleza, Ramiro comprendió que la verdadera batalla no era contra el cáncer, sino contra la desesperanza que lo había perseguido desde el inicio. El aire olía a desinfectante y café recalentado. Ramiro estaba sentado en la cama, mirando por la ventana cómo el sol se ocultaba tras los cerros lejanos. Después de la recaída, cada atardecer tenía un sabor distinto. Uno de gratitud por seguir respirando, pero también de incertidumbre por no saber si habría un nuevo amanecer para él. De pronto, escuchó pasos firmes en el pasillo y una voz conocida preguntando por su habitación. Ramiro frunció el ceño, dudando de su oído. Pero cuando la puerta se abrió, el mundo pareció detenerse. Emilio, su hijo mayor, estaba allí. «¿Papá?», dijo con un tono inseguro, casi temeroso. Ramiro sintió que el corazón le golpeaba el pecho con fuerza. Quiso hablar, pero las palabras se le atoraron en la garganta. Durante un instante solo pudo observarlo, más alto, más maduro, con el mismo gesto serio que él tenía a su edad. «¿De verdad eres tú?», preguntó Ramiro con voz entrecortada. «Sí, papá». «Soy yo». El silencio se volvió pesado. Emilio bajó la mirada incapaz de sostenerla. «No debí venir», murmuró. «No sé qué esperaba encontrar aquí». Ramiro sintió un nudo en el estómago. Parte de él quería reclamarle por el abandono, gritarle todo el dolor que había cargado. Pero otra parte, la que había aprendido a perdonar, lo detuvo. «Me basta con que estés aquí», respondió al fin. «No imaginas lo que significa para mí verte otra vez». Emilio se removió incómodo. «No creas que esto cambia las cosas. Sigo enojado. Sigo sin entender por qué nos dejaste cargar con todo cuando enfermabas». Ramiro lo miró con los ojos empañados. «¿Eso creías? ¿Que los dejé cargar con todo? Hijo, yo también tenía miedo. No sabía cómo enfrentar lo que me estaba pasando. Tal vez fallé en pedir ayuda, pero nunca quise que se sintieran abandonados por mí». Las palabras se quebraban al salir. Emilio apretó los puños. «Yo también tenía miedo, papá, pero pensé que tú eras invencible, y cuando te vi tan débil, no supe cómo soportarlo». Un silencio cargado de lágrimas no derramadas llenó la habitación. Ramiro extendió la mano temblorosa hacia él. «No soy invencible, Emilio. Soy solo un hombre, pero incluso en mi fragilidad sigo siendo tu padre, y te sigo amando con todo lo que me queda». El joven lo miró, dudando, pero al final dio un paso y tomó su mano. Sus dedos se entrelazaron con torpeza, como si fuera la primera vez que se tocaban en años. «Papá, no sé si pueda perdonarte del todo». «No tienes que hacerlo ahora», respondió Ramiro con serenidad. «Solo quiero que sepas que yo sí te perdono, y que no me llevo ningún rencor». Las lágrimas finalmente brotaron de los ojos de Emilio. «Extrañaba escucharte, aunque me doliera admitirlo». Ramiro sonrió débilmente. «Yo también te extrañaba, hijo. Cada día, cada noche. Pedía volver a verte aunque fuera una vez más». El momento era frágil, como un cristal que podía romperse en cualquier instante, pero también era real.
Padre e hijo se encontraban después de un abismo de silencio, y aunque las heridas seguían abiertas, había una posibilidad de sanar. Cuando Emilio se levantó para irse, Ramiro lo miró con esperanza renovada. «Si decides volver, aquí estaré, aunque el tiempo me sea corto». El joven asintió en silencio y salió de la habitación. Ramiro, recostándose de nuevo, cerró los ojos. Su corazón latía con fuerza, no de dolor, sino de emoción. Sabía que la reconciliación sería lenta y difícil, pero aquel primer encuentro había encendido una luz que ya nadie podría apagar. Los días siguientes a la visita de Emilio transcurrieron con un matiz diferente. Ramiro seguía débil. El dolor no lo abandonaba, pero algo dentro de él había cambiado. Cada pequeño detalle que antes pasaba desapercibido, ahora lo llenaba de significado. Una mañana, mientras Diego le ayudaba a sentarse, una canción de mariachis sonó en una radio vieja del pasillo. El sonido de las trompetas y las guitarras le arrancó una sonrisa que sorprendió al joven. «¿Te gusta esa música, don Ramiro?», preguntó Diego. «Me encanta, hijo. Me recuerda las fiestas del pueblo, cuando la plaza se llenaba de vida y todos cantábamos hasta quedarnos sin voz. Escucharla aquí es como volver a estar allá, aunque sea por un momento». El simple hecho de escuchar aquella melodía lo reconectaba con la alegría que creía perdida. El dolor físico seguía, pero la música lo envolvía como un abrazo invisible. Esa misma tarde, doña Carmen llegó con un termo de café de olla. El aroma a canela y piloncillo llenó la habitación. Ramiro cerró los ojos, respirando hondo. «Esto sí es medicina para el alma», dijo con voz emocionada. La mujer rió suavemente. A veces lo más sencillo es lo que más cura. Ramiro bebió un sorbo y sintió que el tiempo se detenía. Recordó los amaneceres en su casa, cuando María servía café mientras los niños, aún medio dormidos, se preparaban para la escuela. Aunque esos días no regresarían, revivirlos en su mente lo llenaba de gratitud. Comenzó a descubrir belleza en cosas que antes no valoraba. El juego de luces que entraba por la ventana, el canto de un pájaro que se acercaba al alféizar, incluso las conversaciones triviales con los enfermeros. Una noche, mientras la lluvia golpeaba suavemente el techo, Ramiro compartió con Diego una reflexión que le nacía del alma. Antes pensaba que vivir era trabajar duro, levantar la cosecha y mantener a la familia. Ahora entiendo que también es detenerse a saborear un buen café, escuchar una canción, agradecer por un día más. Quizá la enfermedad me quitó fuerzas, pero me devolvió los ojos para ver lo que realmente importa. Diego lo miró con respeto. Es increíble cómo puede encontrar tanta claridad en medio de tanto dolor. «No es claridad, hijo», respondió Ramiro. «Es necesidad. Cuando sabes que los días pueden ser cortos, cada detalle se vuelve un tesoro». La serenidad con la que hablaba impresionaba a todos. El doctor Ignacio lo notó en sus revisiones. «Te ves distinto, Ramiro, más en paz». «¿Qué cambió?». El campesino sonrió débilmente. «Yo no cambié, doctor. Cambió la manera en que miro lo que me queda». Esa nueva mirada no borraba las ausencias ni la enfermedad, pero le daba una fortaleza inesperada. Incluso cuando el dolor lo doblaba, encontraba motivos para agradecer. La visita de la comunidad, la fidelidad de Diego, el regreso aunque breve de Emilio. Al acostarse, se quedaba contemplando la lámpara del techo, imaginando que cada destello era un recuerdo iluminando su camino. Ya no sentía la oscuridad como enemiga, sino como parte del viaje que estaba recorriendo. Una madrugada antes de dormirse susurró: «Gracias por lo que viví, y gracias por lo poco o mucho que me quede». Con esas palabras sintió que la paz lo envolvía como nunca antes. No sabía cuánto tiempo más tendría, pero estaba decidido a vivirlo con dignidad, gratitud y amor. Lo que Ramiro no imaginaba era que aún quedaba un último paso, un cierre necesario que le daría sentido definitivo a todo su camino. Ese paso estaba más cerca de lo que creía. El amanecer llegó con un resplandor suave que pintaba de dorado las paredes del hospital.
Ramiro abrió los ojos lentamente, con la respiración entrecortada, pero con el corazón sereno. Sentía que cada día que despertaba era un regalo, un préstamo precioso que no debía desaprovechar. Diego entró en la habitación con una sonrisa cansada. «Buenos días, don Ramiro. ¿Cómo amaneció hoy?» El campesino lo miró con ternura. «Amanecí agradecido, hijo. Eso ya es bastante». Se quedaron en silencio unos segundos, escuchando los sonidos lejanos de la ciudad que comenzaba su rutina. Ramiro sabía que su tiempo se acortaba, pero lejos de asustarlo lo llenaba de paz. Había recibido algo más grande que un diagnóstico. Había recibido la oportunidad de reconciliarse con la vida. Esa tarde, doña Carmen regresó con su rosario. Se sentó a su lado y le preguntó, «¿Y cómo se siente hoy, Ramiro?» «Me siento en paz, doña. Antes pensaba que la vida me había quitado todo, pero ahora entiendo que me dio lo esencial, amigos, fe y hasta la visita de mi hijo». Sus ojos brillaban con gratitud. La mujer le sonrió, acariciándole el hombro. «A veces Dios no nos quita el dolor, Ramiro, solo nos da la fuerza para cargarlo sin perder el amor». Él asintió guardando silencio. Pensó en Emilio, en la mano temblorosa que había sostenido días atrás, en esa chispa de reconciliación que todavía ardía. Quizás no lograría verlo otra vez, pero saber que había dado ese paso era suficiente. Al caer la noche, pidió a Diego que acercara su cuaderno. Con mano débil escribió unas últimas líneas. «Si alguien lee esto después de mí, que sepa que no importa cuán profundo sea el abandono ni cuán dura la enfermedad, siempre hay un sentido si dejamos entrar la fe y la bondad de los demás. No morí solo, porque encontré una nueva familia en quienes me tendieron la mano». Cerró el cuaderno con esfuerzo y sonrió. «Ya está, ahora sí me siento completo». Diego lo miró con los ojos humedecidos. «Usted me enseñó más que cualquier maestro, don Ramiro». Ramiro alzó la mirada hacia él. «Y tú me enseñaste que siempre hay alguien dispuesto a escuchar. Eso es lo que más necesitamos en esta vida, ser escuchados, ser vistos». El cansancio lo fue venciendo poco a poco. Se recostó, respirando despacio, mientras la paz lo envolvía como un manto. No tenía miedo. Sabía que su historia no había sido en vano. Antes de cerrar los ojos, susurró una última oración. «Gracias por no dejarme solo». La noche lo cubrió suavemente, y aunque su cuerpo estaba frágil, su espíritu descansaba en plenitud. La historia de Ramiro no es solo la de un hombre con cáncer abandonado por su familia. Es la historia de alguien que, en medio del dolor y la soledad, descubrió que siempre hay una luz encendida, incluso en los pasillos más oscuros. Su vida nos recuerda que la fe y la solidaridad pueden transformar hasta el sufrimiento más profundo en un camino de esperanza. Y si esta historia te conmovió, quiero invitarte a reflexionar. Nunca abandones a los tuyos, porque un gesto de compañía puede significar el mundo para quien sufre en silencio. No olvides suscribirte al canal para seguir escuchando relatos que tocan el corazón y nos recuerdan el valor de la vida. Y ahora, te invito a dar clic en el video sugerido en la pantalla para continuar con otra historia que seguramente también te inspirará.